Buenos días a todos, gracias por estar aquí un miércoles más. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestro bloque de oftalmología pediátrica con el tema leucocoria, retinoblastoma y retinopatía del prematuro por un invitado excelente que más adelante me permitiré presentar. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Como ya mencioné, el día de hoy tenemos a un excelente ponente que me permitiré ahora presentar. Él es el doctor José Fren González Monroy, que para empezar voy a decir que tiene una gran experiencia y preparación. Él es orgullosamente mexicano, realizó su licenciatura de médico cirujano y partero en nuestra ciudad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para posteriormente realizar ahí mismo su primer residencia de oftalmología. Después volvió a realizar la residencia, pero en el Boston Medical Center, y posteriormente realizó tres fellowships. El primero en cirugía vitreoretinal, después en oncología ocular y finalmente en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Boston Children's Hospital, este último fellowship. Actualmente es el director de los departamentos de retina pediátrica y oncología ocular en el Boston Children's Hospital. Entonces, sin más que decir, obviamente esto es un mega resumen de todo lo que el doctor ha hecho, pero le damos la más cordial bienvenida al doctor José Fren González y agradecerle el estar aquí y haber aceptado la invitación. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, a mí me encargaron hablar de leucocoria. La verdad es que la leucocoria es un tema muy amplio y son muchas diapositivas y lo que sí quiero que quede muy claro es que escogí dos de las causas de leucocoria más importantes, que es una es el retinoblastoma y la otra es la retinopatía del prematuro no diagnosticada a tiempo. Eh, Voy a empezar con el retinoblastoma porque es creo que lo más importante que tenemos que saber como pediatras para evitar que los niños fallezcan. Eh, no tengo ningún conflicto de interés que reportar. Miren, esta es una lista que les van a preguntar siempre en los exámenes del consejo de cuáles son las causas de leucocoria más importantes en nuestro país y en Estados Unidos. Y como pueden ver, eh, el retinol. Y luego hay muchas otras, ¿no? El meduloepitelioma, la leucemia, etcétera. Malformaciones congénitas, vasculopatías y trauma, ¿no? Pero la más importante, creo, en nuestro país y en Estados Unidos es el retinoblastoma. Les voy a poner bien rápido aquí otras de las causas. Por ejemplo, la enfermedad de Coates, así se ve, y cuando ustedes hacen el diagnóstico, el reflejo rojo se ve anormal, ¿no? Porque tiene todos sus exudados. Y no me voy a meter mucho en detalles de todas estas enfermedades que les voy a enseñar bien rápido. Miren, el retinoblastoma y la enfermedad de Coates se parecen tanto que a mí me gusta mucho esta diapositiva porque son muy parecidos no, y a veces incluso el oftalmólogo batalla para distinguirlos, pero uno es mortal y el otro es nomás afecta al ojo, ¿no? La persistencia en la vasculatura fetal es muy frecuente, también causa leucocoria. Entonces, es importante tenerla siempre siempre pensar en ella, ¿no? Los colobomas también que pueden ser solos, ¿no? O asociados de otras enfermedades, o como el síndrome de Charge, que todos sabemos ese síndrome, ¿no? Entonces siempre pensar en otras posibilidades, pero siempre lo número uno es descartar malignidad. La vitroretinopatía familiar exudativa es otra de las causas un poco más rara, pero puede causar también leucocoria. Y la retinopatía prematura, que ahorita voy a hablar si nos da tiempo. La enfermedad de Norrie también es una enfermedad relativamente rara, pero causa también alteración del reflejo rojo. Y displasias de la retina varias, con varios genes involucrados, también puede causar alteración del reflejo rojo. Los amartomas astrocíticos también pueden causar alteración del reflejo rojo y estos se asocian mucho a esclerosis tuberosa y a neurofibromatosis. En México, las infecciones como toxocariasis, toxoplasma, no, también tenemos que tenerlas en cuenta. Y otras enfermedades más raras del ojo, como los amartomas combinados de la retina, el epitelio pigmentado. Eso es
para el oftalmólogo, pero ustedes tienen que saber que esas son las más comunes que causan alteración del reflejo rojo. Bueno, el retinoblastoma. Así, siempre me gusta decir, what you need to know to keep your patient alive in 2025, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas saber, ¿no? Para tener al niño vivo. Y acuérdense, este tumor se describió desde los 1500, ¿no? Y no fue sino hasta 1926 cuando Berhoff, aquí en Massachusetts, aquí en el hospital, fue donde el doctor Berhoff le cambió de nombre de tenía muchos nombres, ¿no? Como hematodes fungoides, muchos nombres que tuvieron en el pasado, y el doctor Berhoff dijo, no, yo creo que vamos a cambiar el nombre de retinoblastoma. Eh, y luego aquí, para que sepan, el retinoblastoma es muy común, la incidencia es muy pareja en el mundo. Es un caso de 18.000 a 30.000 nacidos vivos, y el 80% de los niños con retinoblastoma se diagnostican antes de los 3 años de edad, pero hay un 20% de niños que se diagnostican después de los 3 años de edad, y tenemos que estar al consciente de eso porque nos han llegado niños de 9, 10, 12, 13 años con retinoblastoma con una referencia tardía porque los que lo estaban viendo, los que estaban revisando, nunca pensaron en retinoblastoma porque ellos dijeron, no, pues siempre los retinoblastomas son de niños, de bebés, y no es así, ¿no? Hay niños que también pueden ser más grandes de 3 años y tener retinoblastoma. El, la gran mayoría, el 95% de los niños en Estados Unidos por lo menos se cura, ¿no? O sea, ya no hay enfermedad. Pero en países del tercer mundo, como desafortunadamente en Latinoamérica, solamente el 50% se curan. Del 95-90% de los que se curan, un 90% puede tener o retener un ojo. Y de ese 90% que retienen un ojo, el 80% de ese 90%, la agudeza visual es relativamente normal y pueden los pacientes tener una vida relativamente normal. Este es un reflejo rojo normal, y luego aquí les voy a poner unos ejemplos de reflejo rojo anormal. Aquí ustedes pueden ver que es claramente el reflejo del lado izquierdo es amarillo, aquí el ojo derecho es amarillo. Este es otro bebé que cuando la mamá le tomaba las fotos de frente, no el reflejo rojo se veía normal, pero cuando le toma la foto de lado, se ve que el reflejo rojo del ojo izquierdo es anormal. Entonces, una de las causas que siempre nos hablan los abogados cuando hay demandas contra pediatras es que los pediatras nunca diagnosticaron el retinoblastoma a tiempo, y les digo, bueno, a veces el retinoblastoma viene del lado del ojo, ¿no? Entonces, cuando el pediatra está viéndolo de frente no se ve, pero de lado sí se ve. Entonces, la verdad es que lo que yo les sugiero a la comunidad de pediatría es que si la mamá viene y dice, eh, ella está notando algo raro en el reflejo rojo, y ustedes lo revisan y está normal, y luego la mamá vuelve a regresar y les vuelve a decir que algo está raro, en ese momento, aunque ustedes no vean nada raro, refiéranlo con el oftalmólogo, porque seguramente hay algo ahí que ustedes no están logrando alcanzar a ver con el reflejo rojo en el consultorio. Aquí hay otros reflejos rojos que son anormales, donde se ve rojo en la parte superior y blanquecino en la parte inferior. Y luego, por ejemplo, aquí hay una catarata, ¿no? Este reflejo rojo, aunque no lo crean, aunque se vea un poquito amarillento en el lado aquí nasal y temporal de eso es un reflejo rojo relativamente normal. Pero si ustedes tienen este reflejo rojo, es mejor mandarlo con el oftalmólogo para estar seguro que no es un retinostoma bilateral. Cuando los retinoblastomas están aquí en la parte posterior, o sea que cuando la luz entra directamente hacia el ojo y el retinostoma está exactamente en el polo posterior, pues es muy padre porque ustedes van a ver el reflejo rojo anormal. Pero cuando el retumor está en la parte temporal, puede ser que el reflejo rojo que ustedes vean en la clínica, en su oficina, sea relativamente normal. Ahora, hay otros tipos de reflejo rojo normales como este, que es un reflejo rojo de menor intensidad, no necesariamente amarillo o blanquecino, sino de menor intensidad. Esta también, aunque no es una urgencia debido a muerte, es una urgencia oftalmológica en el sentido de que seguramente este niño tiene un defecto refractivo, ya sea que este ojo sea muy hiperope o muy miope, y este ojo necesitas tener rehabilitación visual lo más temprano posible para evitar ambliopía. Entonces, cuando el reflejo rojo no es blanco ni amarillo, pero es de diferente calidad, es también bueno referirlos con el oftalmólogo. La mayoría de los retinoblastomas, el 75%, tres cuartas partes son unilaterales. Eh,
Y la mayoría de los tumores unilaterales, nosotros o comúnmente se refieren como no hereditarios, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque cuando un paciente empieza, a veces puede tener un tumor en un ojo y ser hereditario o bilateral y en el otro ojo no tener tumores en ese momento. Entonces es muy importante estarlo siempre revisando hasta que no tengamos la genética en la mano donde dice que de verdad no tiene la mutación, ¿ok? Y en Monterrey ya hay genetistas que hacen esto, en México también hay genetistas que hacen esto, y ustedes en colaboración con su oftalmólogo o con su oncólogo ocular pueden darle un manejo muy bueno a los pacientes, ¿no? El resto, una cuarta parte, son bilaterales. También se les conoce como germinal al bilateral porque tiene una mutación en todas las células de su cuerpo, el RB1 está mutado, y el no germinal se le conoce como el no hereditario porque solamente una célula de la retina se volvió loca y hizo el tumor, pero las demás células están normales, ¿no? Y no me voy a meter mucho en genética porque le digo, tenemos mucha información que recorrer ahorita y no me puedo meter mucho en genética. Eh, Acuérdense que los casos bilaterales, la media de edad donde se diagnostican es un año, ¿no? En los bilaterales, porque todas las células del cuerpo están mutadas. Y en el caso de los ojos, los tumores oculares casi siempre empiezan a aparecer alrededor del año de edad, pero eso significa que son evidentes al año de edad. La verdad es que los tumores empiezan a formar desde antes, desde los 5 o 6 meses de edad. Entonces, si ustedes no saben que el papá o la mamá tuvo retinoblastoma, o sea, que ustedes no están considerando retinoblastoma, es muy raro que estos tumores se diagnostiquen cuando son chiquititos, ¿no? Ahora, si ustedes hicieron una buena historia clínica y documentaron que el papá o la mamá o en la familia hay retinoblastoma, es su obligación mandarlos con el oftalmólogo, aunque ustedes no vean un reflejo rojo anormal, ¿no? Y ahorita les voy a decir aquí por qué. Eh, los tumores bilaterales o germinales pueden ser multifocales en un ojo o, unifocales pero bilaterales, ¿ok? Los tumores también, desde el punto de vista oftalmológico, se diagnostican o se clasifican en exofíticos y o endofíticos. Exofíticos cuando el tumor sale de la retina hacia afuera del ojo y endofítico cuando nace de la retina hacia adentro, hacia la cavidad vítrea, ¿no? Y aquí, nomás para darles otra perspectiva de cómo se ve el tumor, esto que les estoy poniendo aquí no creo que se los pregunten como pediatras, pero si hay algún oftalmólogo residente de oftalmología, eso sí necesitan saber la diferencia entre exofítico y endofítico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la posibilidad de tener otro tipo de cáncer cuando tenemos el RB1 mutado, ¿no? Cuando tenemos el RB1 mutado, tenemos 36% de posibilidades de desarrollar otro tipo de cáncer en nuestra vida, en nuestros primeros 50 años de vida. O sea, tenemos mucha más posibilidad de desarrollar otros cánceres ya sea sarcomas, de tejidos blandos, osteosarcomas, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de mama, etcétera. El R1 se ha visto que están involucrados en todo eso, en todos esos casos. Entonces, como pediatras es muy importante no solo darle el seguimiento con el oftalmólogo, sino que también poner ustedes en la nota que este niño se tiene que revisar por parte de pediatría y oncología médica para estarle dando seguimiento a todos sus tumores secundarios que el paciente puede desarrollar en el futuro. Miren, esta diapositiva es muy buena porque aquí dice cómo si un papá, ¿no? Si uno de los papás tuvo retinoblastoma bilateral, la probabilidad de que el paciente que nació, el bebé que nació, está afectado es del 45%, o sea, casi, casi una moneda en el aire, ¿no? Casi, casi 50 y 50%. Y si el niño es de este 45% está afectado, el 85% va a tener tumores bilaterales, ¿no? Entonces es muy importante siempre hacer la historia clínica, ver si el papá estuvo afectado o no. Si el papá o la mamá tuvo nomás retinostoma unilateral, entonces las probabilidades de estar afectado es el 15%. Pero si está afectado, el 85% es bilateral. Y si ninguno de los papás estuvo afectado, retinoblastoma, cualquier persona en la calle o caminando en la calle, sin ninguna afectación, menos del 1%, cualquiera de nosotros puede tener un bebé, menos del 1% con retinoblastoma. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante saber, porque la mayoría de las veces que los niños vienen aquí, desafortunadamente con retinoblastoma ya avanzado, y tú ves al papá o a la mamá y tienen una prótesis, ¿no? Y entonces les dices, bueno, ¿qué le pasó en esa prótesis? Y yo, no, pues yo tuve un tumor cuando era chiquito.
Y su ginecólogo, su pediatra, nadie le preguntó, nadie me preguntó, ni se fijaron, ni les importó. Ah, bueno, entonces ahí el problema ya no es necesariamente los papás. Ahora, siempre, sí, ciertamente los papás deben de decir, ¿no? Yo tuve retinolestoma y eso debe de ayudarlos a ustedes como pediatras a tomar nota. Pero a veces a ellos también se les olvida. Entonces ustedes tienen que ponerse muy, muy, muy al pendiente, ¿no? De ver si alguno de los ojos es irregular o no y preguntar por qué. ¿Ok? También existe la posibilidad de ser un carrier state, ¿no? De tener el gen y portarlo. Y entonces, en este caso, si tú portas el gen, aunque no tengas la enfermedad, tienes igual 45% de que el niño sea afectado. Y también puede existir la posibilidad de que uno de los papás tuvo retinoblastoma, pero se llama retinoblastoma frustro, o un retinoblastoma que empezó a crecer y se paró. Por cualquier razón que ustedes quieran saber, que nosotros no entendemos por qué a veces el retinoblastoma se para solo, o sea, deja de crecer, ¿no? Y entonces nadie sabe que ese papá tuvo retinoblastoma, nunca se checó con los ojos el papá, nunca sabemos que tiene retinoblastoma y luego los hijos tienen retinoblastoma, ¿no? Entonces eso pues es muy difícil porque nadie sabe, ni siquiera el paciente sabe que tuvo retinoblastoma, ¿no? Entonces es un ejemplo de un niño que el papá lo llevó con el oftalmólogo porque ya iba a empezar la escuela, ya iba a ir al kinder o iba a empezar en la primaria y querían nomás estar seguros que el niño no necesitaba nada, poquito obsesivo el papá, ¿no? Y lo llevaron y vieron este tumor, ¿no? Entonces este tumor completamente asintomático es un retinocitoma o un retinoblastoma altamente diferenciado. Acuérdense en cáncer que los tumores altamente diferenciados son células que son casi casi normales. Entonces, si Dios guarde la hora, uno de nosotros vamos a tener un tumor, nos gustaría que ese tumor fuera altamente diferenciado porque tiene buen pronóstico. Los tumores altamente diferenciados tienen buen pronóstico. Los tumores bajamente diferenciados o pobre diferenciados son muy malignos, ¿no? Porque son células que están volviendo locas, ¿no? Ahora, acuérdense que siempre preguntan cuál es el gen relacionado con rizostoma y siempre debemos de decir el RB1, pero también sabemos que hace unos años la doctora Gali y colaboradores este, descubrieron que la amplificación de un oncogen, que es el oncogen MIC-N, también produce retinoblastoma. Entonces, si les llegan a hacer una pregunta así muy rara en el examen del consejo, donde dice, bueno, aparte del gen de retinoblastoma RB1, ¿qué otro gen puede causar retinoblastoma? Ustedes tienen que poner que el oncogen, MIC-N, puede causar retinoblastoma, ¿ok? Es algo que yo creo que no les van a preguntar como pediatras, pero a los oftalmólogos sí les deben de preguntar esto y ellos deben de saber que no solo el R1 es negativo, sino que o sea, el R1 puede causar retinoblastoma, sino que el MIC-N puede causar también retinoblastoma. Am, la única diferencia es que el oncogen MIC-N es una mutación somática, entonces una sola célula se vuelve loca, entonces un solo tumor es unilateral. Entonces no puede haber un tumor bilateral, retinosoma bilateral, sin que el RB1 esté mutado, ¿no? El oncogen MIC-N solamente es unilateral. Aquí ya les dije otro tipo de los cánceres más comunes en pacientes que tienen RB1 mutado, osteosarcomas, sarcomas de tejidos blandos, melanoma cutáneo, tumores del cerebro, pulmón y pecho. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que los papás les dijeron que tuvo retinoblastoma y ustedes dijeron, yo vi la plática del doctor González y yo le pregunté al papá porque el ojo se veía medio raro y ya me dijo el papá que tiene retinoblastoma, la mamá tuvo retinoblastoma, ya sé yo que tuvieron retinoblastoma, ¿qué hago al respecto, no? Entonces, ya sea que si los manden con el genetista o la verdad es que ustedes pueden hacerlo. Ustedes dicen, bueno, si usted, señora o papá, tuvo retinoblastoma, yo ya sé que tiene hasta un 45% de probabilidades de que el niño tenga retinoblastoma. Y lo que debo de hacer yo, lo correcto, es hacer una amniocentesis. Ahora, las amniocentesis tienen riesgos, ¿no? Y hay gente que no las quiere hacer porque el riesgo de poder perder el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a suponer que en un mundo ideal el paciente accede a hacerle a la amniocentesis. Entonces, la amniocentesis la mandamos a analizar. Si dice, tiene el gen RB1 mutado, ya sabemos que ese bebecito va a tener retinoblastoma, tiene retinoblastoma. Entonces, ya sea que lo observemos muy de cerca y en cuanto el niño nazca, ustedes le hablan a los oftalmólogos ahí del hospital para que lo vayan a revisar. O
si incluso quieren hacer algo más, ¿no? Ser más activos, pueden decir, voy a hablar con el obstetra y ver si lo podemos inducir el parto a las 36 semanas para que si los tumores están ahí, sean lo más chiquitos posibles, ¿no? Pero casi todas las mamás no quieren hacer la amniocentesis. Entonces, bueno, en cuanto el niño nazca, ustedes ya le tuvieron que haber hablado al oftalmólogo y decir, hey, este niño tiene el R1 mutado y cuando nazca te voy a hablar para que inmediatamente te pongas ahí a ver al niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente nos dice, bueno, y doctor, si el R1 está mutado, ¿puedo hacerle el diagnóstico fetal? Le digo, pues en teoría, ¿no? Podrías hacer un ultrasonido fetal en los ojos, pero si ya ves que hay un tumor en el ojo fetal, es un tumor muy, muy grande, entonces también tendrías que considerar inducir el embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un niño recién nacido que el papá tuvo retinostoma unilateral cuando era niño el papá. Y entonces el pediatra dijo, ah, yo vi la plática del doctor González en cuanto nació el niño lo mandó. Entonces ese niño es recién nacido, lo estoy viendo yo en la clínica, le tomé estas fotografías y aquí veo algo raro en este caso porque yo ya inmediatamente le dije al pediatra, bueno, en cuanto nazca, por favor, mándale hacer pruebas genéticas en la sangre para ver si no tiene el R1. Eso tarda 4 o 6 semanas en las pruebas en el resultado en regresar. Entonces, en esos 4 o 6 semanas yo lo tengo que ver todas las semanas en la clínica para ver si no desarrolla tumores. Entonces, este niño me pareció ver algo ahí raro. Y efectivamente, cuando le hice unas pruebas específicas, ahí vi que tenía un tumor. Entonces yo ya sé que este niño tiene RB1 mutado, porque en el ojo derecho veo un tumor y en el ojo izquierdo hay otro tumor. O sea, yo ya vi que no hay otra manera posible de explicar que una persona tenga tumores en cada ojo sin tener el RB1 mutado. Yo ya sé que la prueba genética va a salir positiva, pero yo ya estos tumores los estoy agarrando chiquitititos, chiquitititos, entonces le pude salvar la vista a este niño y lo sigo viendo por muchos años para que cuando salgan los tumores los estoy tratando inmediatamente. Acuérdense, este es el diagnóstico diferencial, le pueden tomar foto, el diagnóstico diferencial de la leucocoria, para que siempre no los agarren en curva ahí, ¿no? En, originalmente nosotros usamos la clasificación de Ruiz y Ellsworth cuando radiábamos a la gente hace mucho y esta clasificación ya no se usa, ¿ok? Era cuando radiábamos a la gente. Ahora se usa la clasificación que se llama la clasificación internacional de retinoblastoma y es una clasificación que los oftalmólogos usan y dividen a los tumores en grupo A, B, C, D y E. Y eh, y aparte, eso es más como en la comunidad oftalmológica, y aparte usamos la clasificación del TNM para que los pediatras y los oncólogos médicos puedan también entender un poco lo que nosotros estamos hablando por parte del ojo, ¿no? Entonces también usamos la clasificación internacional y la TNM para que los pediatras y los no oftalmólogos estén también en el mismo canal, ¿no? Aquí es nomás para enseñarles que el retinostoma que no es tratado a tiempo, ¿no? Se puede ir a la órbita, se puede salir del ojo, es un tumor orbitario. Esta es una niña, aquí, esta es una niña, es un caso muy triste, porque esta niña, aquí en Boston, ¿no? Ni siquiera aquí en Boston, esta niña tuvo esta edema del párpado y fue a muchos hospitales, a urgencias, y le decían que tenía una celulitis orbitaria y le daban antibióticos. Pero nadie checó el ojito, ¿no? Entonces, porque pues la niña lloraba, nadie checó el ojito, le daban antibióticos y la dejaban ir a su casa, nadie le hizo ninguna prueba de imagen, nadie le hizo nada. Para empezar, ni siquiera tenía leucocitosis, nada, ¿no? Entonces, cuando ya por fin la mamá dijo, esto se está poniendo más grande, más grande. Ya fui a 3 hospitales, ya por fin llegó con nosotros y le dije, le voy a hablar, le voy a abrir el ojito, señora. Me dice, es que la niña llora. Pues sí, pero pues todos los niños lloran, tengo que hablar. Y miren lo que me encontré, el tumor ya saliéndose del ojo, que es una situación muy, muy triste, ¿no? Entonces estos niños, y el otro ojo tenía retinoblastoma también. Aquí pueden ver ustedes el tumor. Entonces un retinoblastoma bilateral. Esta niña desafortunadamente perdió el ojito derecho y el ojito izquierdo. Logramos eh, salvar el ojito y todavía la niña, aunque tenía retinostoma orbitario, todavía la niña sobrevivió. Entonces,
Y eso fue porque usamos unos protocolos muy agresivos de quimioterapia, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú tienes retinoblastoma orbitario, casi todos los niños fallecen, ¿no? Entonces, aquí nomás para que decir, es un pronóstico muy malo. Dependiendo de la clasificación, el grupo de retinoblastoma, oftalmológicamente hablando, A, B, C, D y E, esto es lo que hacemos de tratamiento. El grupo A y el B les damos láser, el C, láser más menos quimioterapia. D, quimioterapia siempre, que puede ser sistémica o intraarterial. Y el grupo E, por lo general se nuclea, aunque también estos ojos ya ahora, hoy en día, los tratamos de salvar. Y siempre, 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 siempre la prioridad es la vida del paciente, el ojo del paciente es número dos y la vista es número tres. Y eso les digo porque los papás vienen aquí y les estás diciendo que el niño tiene cáncer, que se va a morir, y siempre dicen, bueno, y va a usar lentes, le podemos preservar la vista, el oftalmólogo que me mandó contigo está preocupado por la vista. Le digo, pues ahorita la vista es el menor de nuestros problemas, ¿no? Este niño se puede morir. Em, ¿Qué tenemos para tratar a los retinoblastomas? Ustedes aquí les voy a poner. Entonces tenemos quimioterapia sistémica intraarterial intravítrea, láser, crioterapia, radiación y enucleación. Por lo general, sin meterme en muchos detalles, la terapia sistémica, la quimioterapia sistémica es cuando tenemos retinoblastomas bilaterales, ¿no? En los dos ojitos, enfermedad avanzada, es mejor dar quimioterapia sistémica. Y la terapia intraarterial es un poquito mejor darla en patologías unilaterales, aunque hay mucho debate, ¿no? Hay mucha gente que incluso los tumores bilaterales les da intraarterial, etcétera. Eso ya es algo, eso es un tema completamente aparte que ni siquiera los oftalmólogos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero en general, si ustedes les preguntan, un caso clínico en el examen del consejo y les dicen, es un tumor bilateral, ustedes dicen sistémico. Tumor unilateral, ustedes pueden decir sistémico o intraarterial, ¿no? Ahora, depende también en qué país estés, si hay intraarterial o no, a lo mejor ni siquiera hay intraarterial y lo único que tienes es sistémico, pues das lo que tengas, ¿no? Acuérdense que la quimioterapia se da para tumores, la sistémica para tumores bilaterales muy grandes, se dan 6 ciclos de vincristina, topocio, carboplatino. Y aquí nomás para decirles cómo los efectos colaterales, ustedes mejor que yo saben los efectos colaterales de esas enfermedades. Entonces, por estos efectos secundarios fue que se creó la quimioterapia en otras rutas como la subconjuntival y la intravítrea. La subconjuntival ya no la usamos, la intravítrea la seguimos usando mucho para siembras vítreas, ¿no? Y ponemos también inyecciones para siembras vítreas. Esto nomás es un ejemplo rápido de cómo ponemos la inyección. Quitamos un poquito de líquido que podemos mandar a analizar como biopsia líquida. Y eso también es algo que toda una hora podemos hablar de la biopsia líquida. Ponemos la inyección con quimioterapia y, y así es como tratamos las siembras vítreas en un paciente con retinoblastoma con siembras vítreas. Subconjuntival ya no la usamos y ahora la intraarterial, que gracias a Dios en Monterrey tenemos intraarterial, en México tenemos intraarterial, en Guadalajara intraarterial, ya hay terapia intraarterial, se usa para tumores normalmente unilaterales, les repito, eso es muy debatible, pero les va muy bien. La radioterapia que se usaba aquí en los años 50, ¿no? Este es el primer niño que fue tratado con radioterapia en Stanford en 1957. Se usó mucho, ¿no? Por ejemplo, ayer vi 3 pacientes ya en los 20, 30 años con deformidad porque les dieron radiación externa en aquellos años y era muy buena, ¿no? Porque el radiotonostoma es muy sensible a la radiación, pero es muy mala porque causa muchos efectos colaterales. Hoy en día ya no hacemos eso, si necesitamos poner radiación, tenemos placas radioactivas como esta, como el yodo 125. En la Ciudad de México hay, en Monterrey hay un grupo de médicos que también están tratando de ponerla. Eh, los protones, que en México no hay protones de tratamiento, hay protones de diagnóstico, ¿no? Alguien el otro día se enojó conmigo porque dijo, no, en México sí hay protones, pero hay protones de diagnóstico, pero no hay protones, no hay un ciclotrón de tratamiento para tratar, ¿no? El láser transpupilar, más que nada para oftalmólogos, tumores pequeños, centrales, y la crioterapia, donde básicamente congelamos el tumor. Y la enucleación, nunca tener miedo a la enucleación. Si un paciente tiene un tumor muy grande, es mejor enuclearlo que dejarlo o tratar de salvar un ojo que no tiene vista, ¿no?
Y eso es donde nosotros entramos mucho en controversia con oftalmólogos, que hay oftalmólogos que dicen, yo quiero conservar el ojo aunque no tenga vista, y hay otros que decimos, bueno, sí, pero ese tumor se puede salir del ojo y puedes poner en peligro la vida del paciente, etcétera. Entonces, en general, nomás para que sepan que la enucleación todavía es muy válida y no es una falla al tratamiento y no es que estemos nosotros nomás tratando de no salvar el ojo, sino que hay razones fuertes para enuclear, ¿no? Aquí les voy a poner ejemplos de reflejo rojo, ¿no? El de arriba es normal, el de aquí es negro, es anormal, aquí es amarillo, aquí tiene como un halo, ¿no? Y aquí es como grisáceo. Entonces, una de las técnicas que les voy a sugerir que tengan ustedes en la clínica, en su oficina, es cuando el paciente llegue a su oficina y le vayan a hacer el reflejo rojo, apaguen la luz tantito, unos 2, 3 minutos en lo que ustedes platican con la mamá y el niño así a oscuras, ¿no? Están platicando con la mamá, entonces las pupilas se dilatan solas, ¿no? Obviamente por la oscuridad se hace una midriasis y ustedes ahora agarran el retinoscopio y ponen a verse el reflejo rojo un poquito más fácil, ¿no? Porque he notado que a veces quieren hacer el reflejo rojo con las luces prendidas, el niño está ahí llorando y, pues la verdad es que no se puede, pero así es un poquito más fácil. Y estos son otros ejemplos de reflejo rojo anormal. ¿Cuándo mandar urgentemente al oftalmólogo? Cuando el reflejo es blanco, cuando el reflejo, como les mencionaba, cualquier reflejo rojo anormal es mejor mandarlo urgentemente al oftalmólogo. Una de las cosas que también me he dado cuenta aquí con los abogados que demandan a los pediatras es que el pediatra correctamente diagnostica un reflejo rojo normal y dice, tienes que ir a ver al oftalmólogo y luego ya se le olvida al pediatra llamar y hacer la conexión con el oftalmólogo. Entonces, por lo menos en Estados Unidos es un problema. Tú como pediatra tienes que no solo decirle al paciente, necesita ir con el oftalmólogo, sino que aparte tienes que hablar al oftalmólogo y decirle, doctor Páez, tengo un niño con reflejo rojo normal y necesito que lo vea. Y necesito, ¿cuándo, doctor? Mañana. Ah, y necesitas documentar en el expediente que el doctor Páez dijo que mañana lo iba a ver, o que el martes lo iba a ver, o que el miércoles lo iba a ver. Y tienes que ir un paso más adelante y decirle a tu secretaria, háblale el martes a la mamá y a ver si fue con el doctor Páez, porque, ¿sí me entiendes? Porque tienes que estar seguro que el paciente fue a ver al oftalmólogo. Muchos los han demandado porque el paciente no entendió, no le entendió al pediatra o no fue. Y aunque uno diga, pues eso no es mi problema, eh, legalmente sí es nuestro problema, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna pregunta de retinoblastoma? Voy a ver si puedo hablar un poquito de retinopatía del prematuro o nos esperamos al final. Si quieren venir a rotar a Boston Children's, aquí este es el link. Ustedes pueden meterse al link y aplicar. Hay rotaciones para pediatras, para oftalmólogos, etcétera, ¿no? Para neonatólogos. Ustedes pueden venir a rotar, estarse un mes aquí con nosotros, una semana, lo que ustedes quieran. Gracias. ¿Seguimos o hacemos preguntas de retinoblastoma? Si gusta, podemos hacer las preguntas ahorita, doctor, si quiere. Hay un par. Una de ellas dice que cuál es la ventaja de realizar la amniocentesis versus interconsultar al niño recién nazca cuando ya sabes que alguno de los papás tiene o tuvo más bien retinoblastoma, que me imagino la respuesta es lo de inducir el parto un poquito Sí, antes. es correcto. Pues la ventaja es que obviamente tú ya estás preparado, ¿no? Si el paciente tiene la mutación, tú podrías incluso decirle al obstetra o al radiólogo que está haciéndole los ultrasonidos, estar, oye, por favor, checa los ojos exclusivamente porque este niño tiene la mutación. Y si el radiólogo o el obstetra te dice, oye, ya veo yo tumores ahí desde chiquito, entonces tú ya estás bien preparado, tienes un equipo de gente preparada y los pacientes y los papás ya están preparados, ¿no? O sea, no es como para que les digas en el día que nació el niño que tiene tumores en los ojos. Es más para que estés preparado, los oncólogos estén preparados, todo el mundo ya tenga un plan de acción, ¿no? Porque tenemos bebés que nacen y de premio de que nacieron les damos quimioterapia, ¿no? O sea, Ahora, la idea es que entre más pronto le des quimioterapia a esos tumores, pues más probabilidades tienes de controlarlos y salvar la vista y la vida del paciente, ¿no? Entonces, es por eso que es ideal hacer la amniocentesis, pero pues no tiene riesgos y si los papás se rehúsan, documenta en el expediente que tú le ofreciste eso, ¿no? Si ellos no quisieron, pues es problema de los papás. Y bueno, vas a hacer una valoración oftalmológica el día que nació el bebé, le hablas al doctor fulanito y le dices, ya nació el bebé,
por favor ven a verlo porque tiene el RB1 mutado, o los papás, 50% de probabilidades de que tenga el retinoblastoma. Muy bien, doctor. Otra de nuestras preguntas dice que ya que puede ser que al nacimiento todavía no detectemos alguna alteración en el reflejo rojo, nos preguntan, digo, aquí en México tenemos lo del tamiz visual neonatal, pero hablando de retinoblastoma específicamente nos preguntan cuál sería como la edad ideal para que el oftalmólogo lo viera. ¿Algún mes que dices aquí es donde más se detecta o algo parecido? Inmediatamente, o sea, lo ideal sería que los niños se vieran lo más chiquitos posible, ¿no? Durante las primeras días de vida, ¿no? Es lo ideal. Eh, y ya ves, en México es por ley, ¿no? Que es el tamiz visual es ley, ¿no? Entonces, gracias a Dios se pudo hacer ley y ustedes tienen que mandarlo con el oftalmólogo. Pero en retinoblastoma en particular, lo más pronto posible mejor, ¿no? Porque si te esperas, los retinoblastomas pueden crecer en una semana, pueden crecer de estar chiquitititos y tener perfecta vista toda tu vida a quedar ciego y tener posibilidades de enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, lo más pronto posible mejor. Gracias, doctor. Y otra de las preguntas es que sí, como pediatras tenemos que dilatar las pupilas para revisar el reflejo rojo, pero pues ahorita ya nos comentó algo al respecto de mejor apagar la luz. No creo que ustedes como pediatras tengan que dilatarlos, ¿no? Pero, pu- eh, bueno, la respuesta es no. No creo que o sea, no creo que ustedes sean responsables de dilatarlo farmacológicamente las pupilas, pero sí tienen que hacer el reflejo rojo ustedes. Es parte de su entrenamiento y parte de su... varias veces al pediatra, 2 o 3 veces al pediatra, 4 veces al pediatra, porque y les decía, doctor, yo veo algo raro en el ojo. Cuando el niño está a ciertas posiciones de la cabeza, ciertas cosas algo anda mal. Y ustedes le dicen, pues el reflejo rojo está bien. Bueno, a veces, acuérdense, a veces el tumor puede estar de lado, ustedes no lo están viendo en su reflejo rojo en la oficina. Entonces, si el papá viene ya por segunda vez, digan, mira, señor, yo no veo nada raro, pero como usted ya vino 2 veces y no quiero perder yo un retinostoma que esté en la periferia, se lo voy a mandar al oftalmólogo del hospital para que me lo revise y yo me lavo las manos, ¿no? O sea, tú como pediatra ya hiciste tu labor. Y acuérdense, le hablas al doctor y le dices, doctor, le voy a mandar a fulanito y por favor avíseme cuando lo vea. Así, aquí los pediatras en Estados Unidos me dicen, por favor, llámame, Fran, cuando tú ya veas al paciente. Entonces les llamo y dicen, ah, bueno, ya lo viste. Y ellos ponen el expediente que ya el oftalmólogo lo revisó. Porque ha habido pediatras que han perdido la licencia por eso, por esa tecnicalidad tan pequeña. Sí, pero yo le dije al paciente que fuera a ver al oftalmólogo. Pero el paciente no fue es problema del paciente, no, es problema tuyo. Tú tienes que asegurarte que el paciente vaya. ¿Ok? Qué fuerte esos temas legales, Y pero acuérdense también de cualquier celulitis orbitaria aséptica o sin leucocitosis o que no responde al antibiótico. Normalmente las celulitis orbitarias responden a los antibióticos en 24 horas, ¿no? O sea, ya puedes ver una mejoría o no necesariamente que se quite, ¿no? Pero una mejoría. Cualquier celulitis orbitaria aséptica o que no mejore el antibiótico o sin leucocitosis, es mejor hablarle al oftalmólogo inmediatamente. Y eso es un tumor hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? claro. Unas dos preguntitas más antes Sí. de continuar. Digo, hay muchas preguntas, pero nos comenta uno de los doctores que si tiene usted conocimiento de algún otro estudio además de la amniocentesis, por ejemplo, alguno que use las células madre, no sé, del cordón umbilical, Sí, em, pues sí, sí, es durante el embarazo. una muy buena pregunta. Hasta ahorita no hay, ¿no? Y cuídense mucho de los charlatanes, ¿no? Que ofrecen ese tipo de cosas. Hay dos grupos de personas en Estados Unidos y en el mundo que están estudiando lo que se llama la biopsia líquida, ¿no? La biopsia líquida, un grupo en California, la doctora Jessie Berry, es la biopsia líquida, pero tienes que tomar líquido del ojo, ¿no?
tiene o sea, tiene su chiste, ¿no? Es una cirugía más básicamente. Pero el doctor Abramson en Nueva York es el pionero en la biopsia líquida en la sangre, ¿no? Entonces, ahorita no es standard of care, no está validado, pero hay mucha información donde ellos pueden ver y buscar partículas de DNA, RNA que están circulando en la sangre y potencialmente podrías ver si hay retinoblastoma activo, ¿no? En sangre. Yo creo que ese es el futuro de retinoblastoma. En el futuro, en lugar de hacer una prueba genética, una amniocentesis, vamos a mandarlo al laboratorio, y, ahí del hospital, y decirle, tómele sangre y lo mandas a ver si hay una prueba, a ver si hay retinoblastoma o algún tipo de cáncer, ¿no? Ese va a ser el futuro, definitivamente. Pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, eso es básicamente muy experimental. Lo único que tenemos así, ciencia cierta es la amniocentesis, desafortunadamente. Gracias, doctor. Y la última pregunta antes de continuar, nos comentan que si usted tiene conocimiento de alguna aplicación para el celular o la tablet que nos ayudara a revisar, hacer el tamizaje del reflejo rojo en la consulta o realmente no hay alguna validada. Mira, sí, hay muchas, hay muchas en el iPhone y en el Android, hay muchas. Ninguna, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna está así científicamente validada, ¿no? Eh, no sé, yo si quieren voy a averiguar y luego les digo, les mando un correo a Grecia y les digo si hay alguna así mejor que otra, pero la verdad es que no hay nada como ustedes mismos hacer su reflejo rojo, ¿no? Y ese es algo muy, muy bueno tener esa habilidad de poder diagnosticar el reflejo rojo, porque ahora con la inteligencia artificial y todo, vamos a perder muchas de nuestras habilidades como médicos. Es muy bueno que la puedan hacer. Yo no confiaría ahorita por ejemplo, imagínense que ustedes tomen una foto y que el teléfono te diga que está normal y luego el niño tenga retinostoma y te demanden, ¿no? Y tú qué vas a decir, ah, bueno, pues demanda el teléfono al que hizo la aplicación porque pues él dijo que no estaba mal. Y el abogado, pues no, pues tú eres el médico, tú eres el que tiene que interpretar las imágenes y ellos siempre ponen que no se hacen responsables, ¿no? Entonces, no tengo conocimiento de alguno que sea así muy, muy, muy bueno o confiable. Gracias, doctor. Yo creo que podemos continuar y Tengo al muchos, final. luego un día podemos hablar de retinostoma así Sí, todo el rato, porque, a ver, vamos a ver si nos queda tiempo para hablar algo de retinopatía prematuro en 15 minutos, ¿ok? sí, gracias. Me voy rápido, pero acuérdense con la retinopatía del prematuro, eh, es un problema que afecta a todo el mundo, ¿no? Eh, Fíjense, en 1950, el 8% de los niños de menores de 1000 gramos sobrevivían, pero en el 2000 ya el 90% de los niños sobrevivían. Entonces ahora estamos teniendo bebés extremadamente prematuros que sobreviven, pero con muchos problemas, ¿no? Con ceguera, enfermedades respiratorias, o sea, muchos, muchos problemas, ¿no? Ahora, también muchos de los números que les voy a decir ahorita son de Estados Unidos y también en México ya sabemos que la retinopatía del prematuro en diferentes países es diferente. O sea, no necesariamente los números o los criterios que utilizamos en un país se extrapolan al otro país, pero este, en general, menor de 1500 gramos y o menor de 30 semanas de gestación en países desarrollados, más o menos es cuando evaluamos a los niños para retinopatía del prematuro. Entonces, y se ha visto que en estos países la frecuencia de retinopatía del prematuro puede ser hasta entre el 20 y el 70%, o sea, es muy, muy variable, ¿no? Este es el doctor Terry, Teodoro Terry, que de hecho aquí en Boston, en este hospital donde estoy ahorita, fue el primero que diagnosticó la enfermedad de retinopatía del prematuro. Y como una historia bien curiosa, aquí en el servicio donde él estaba, en el servicio donde yo trabajo, hay una carta donde él describió cómo ese día que él no le tocaba guardia al doctor Terry esa semana y alguien faltó a la guardia y él fue el profesor de guardia esa semana
Y en ese entonces en Boston se usaba que los doctores iban a las casas a ver a los pacientes y un paciente con mucho dinero le habló al doctor Terry para que fuera a ver a un niño prematuro. Y el doctor Terry fue donde dijo, este niño está ciego y vio esas membranas y no sabía qué eran y les llamó membrana fibroplástica, ¿no? Es muy curioso cómo pasó eso. Pero bueno, desde 1940 fue cuando se diagnosticó. Acuérdense que al principio, y voy a resumir esto, no se vayan a enojar los neonatólogos, ¿no? Voy a resumir esto de una manera muy simple, ¿no? Pero al principio fue cuando se supo que, o se descubrió que el oxígeno era una de las causas que causaban la retinopatía del prematuro. Entonces, al pasar de los años, eh, empezaron a bajar el oxígeno para tratar de evitar la retinopatía del prematuro, pero se empezó a ver que había muchas muertes porque se estaba bajando el oxígeno. Entonces, alrededor de en los 2000, 2010 o por ahí se hizo este estudio que se llama el NEOM-PROM, el NEO-PROM, ¿no? Donde dijeron, bueno, a ver, vamos a ver cuál es el oxígeno de verdad, cuál es lo que debemos de hacer como neonatólogos nosotros. Y se vio que que no hay, o sea, es un punto intermedio, ¿no? Se vio que si bajabas el oxígeno, había menos retinopatía de prematuro, pero más mortalidad. Y si subías el oxígeno, había menos mortalidad, pero más retinopatía del prematuro. Entonces ahí fue donde empezaron a ver, tratar de tener niveles en sangre entre 90, 95, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice retina en Estados Unidos, a veces me cruzaba yo a Laredo y a Nuevo Laredo y a McAllen y a Reynosa a ver a los niños prematuros. Y como no había neonatólogo en esas terapias en ese entonces, en la noche los ponían a 100%, ¿no? Pues, porque no había nadie que cuidara a los niños. Entonces llegaba yo y veía 10 niños quedándose ciegos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue más o menos así a grandes rasgos para los residentes y fellows que entiendan por qué fue esta variación durante los años entre el oxígeno y la mortalidad de los niños, ¿no? Em, También hemos hecho mucha investigación aquí. No sé si Francisco, ¿estás ahí, Francisco? Francisco es mi fellow de investigación que es del TEC, es orgullosamente egresado del TEC y acabamos de hacer un estudio. ¿Estás ahí, Francisco, o no? Déjeme buscarlo en los Bueno, participantes no sé si está para ahí, pero darle bueno, no sé si acceso. está ahí. Ahorita aquí está en la oficina enseguida de mí, pero básicamente lo que Francisco y yo estábamos haciendo es que, bueno, y el grupo de aquí, no Francisco y yo, hay un grupo muy grande, ¿no? Que tratamos de ver si podíamos eh, modificar los criterios de screening de los niños, ¿no? Eh, entonces vimos aquí, por ejemplo, aquí está, mira, el artículo que Francisco acaba de publicar. Francisco Aquí como estoy, primer. doctor, nomás que no podía activar mi micrófono, pero Mira, Listo. ¿qué Francisco, tal? Francisco es del TEC, ¿eh? Él estuvo ahí con ustedes. Nomás diles Ajá. bien rápido este estudio que publicaste en Ophthalmology, Francisco. Y pues básicamente estamos intentando hacer una estratificación de riesgo en retinopatía del prematuro y dividirlos en bajo, medio y alto riesgo. Y acá en Boston Children's tenemos como 3 NICUs en todo el área de Longwood y buscamos la posibilidad de eliminar los primeros exámenes porque generalmente no vemos retinopatía type 1 que requiera tratamiento y vimos que en niños 27 semanas de gestación y con 800 gramos o más, puedes quitar los primeros 2 exámenes sin perder ningún caso de type 1. Entonces, pero obviamente pues estamos en diferentes condiciones, diferentes manejos de terapias intensivas, pero al menos en Estados Unidos sí se puede disminuir los exámenes de manera segura. Mira, para todo el grupo gracias, Francisco. Qué orgullo, Francisco, aquí está publicando en Ophthalmology ahora ya así de tiempo completo. Pero eh, básicamente, Grecia, y a todo el grupo de neonatólogos y pediatras, es que obviamente en México es diferente, ¿no? Y ya sabemos que los criterios no son iguales en Estados Unidos y en México. Y lo que va a pasar, yo creo que este estudio que Francisco hizo en Estados Unidos, yo creo que se tendría que reproducir en México con diferentes criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están interesados en participar, nos contactan a mí y a Francisco y podemos potencialmente hacer este estudio en México, ¿no? Que sería muy bueno tenerlo ahora con otro tipo de población. ¿Ok?
Déjame seguir un poquito más para hablar un poquito más. Entonces, bueno, esto es lo que Francisco ahorita acaba de nacer. En México, acuérdense que en México, el tamiz en México se hace menos de 34 semanas y o 1.750 gramos, pero en México hay oftalmólogos, colegas de nosotros que nos dicen que hay niños de 2.000 gramos con retinopatil prematuro. Entonces, es totalmente diferente, la población se comporta de manera diferente, ¿no? Y aquí está una tabla de la prevalencia de retinopatía prematura en México, donde menos de 1.000 gramos tienen retinopatía estadio 3 y 4 hasta un 50%, ¿no? Y en más de 1.500 gramos baja bastante, ¿no? Pero bueno, y aquí está para ustedes como pediatras los factores de riesgo más frecuentes asociados con retinopatía prematuro en México. Esta es la tabla, ¿no? Para que la tengan. Asistencia mecánica, respiratoria, hipoxemia, transfusión, apneas, etcétera, ¿no? Em, bueno. La patofisiología, ya más o menos, yo me imagino que la han de conocer, pero más o menos la retina vascular se desarrolla entre las 36 y las 42 semanas de gestación. La angiogénesis empieza a las 17 semanas de gestación, la vasculogénesis entre las 12 y las 21. Y sabemos que la hipoxia promueve la angiogénesis. Entonces, cuando los niños nacen y sus pulmones no están bien desarrollados, hay hipoxemia, produce los factores vasculares de crecimiento, y luego cuando se les da oxígeno se arresta ese proceso, y entonces es cuando se forma la retinopatía del prematuro. Eh, y hay una fase uno y una fase 2. Aquí como le estaba diciendo, ¿no? La fase uno donde empieza al nacimiento, en la vida extrauterina, primero hay una hiperoxia, ¿no? Y luego esto resulta en que los vasos retinianos dejen de desarrollarse por la hiperoxia temporal, ¿no? Y luego hay una vasoobliteración, y luego en la fase 2, que es entre las 30 y 32 semanas de gestación, hay una hipoxia, y ahí es donde se forma la neovascularización, que en la retina no ayuda, ¿no? Al final de cuentas, de hecho, nos provoca retinopatía prematura y ceguera. Y los factores angiogénicos que hemos visto son el VEGF, el IGF-1, la eritropoyetina y los ácidos poliinsaturados. Y hay mucha investigación de todos estos factores, ¿no? Por ejemplo, si les damos eritropoyetina o si les damos factores de crecimiento, estos PUFA, ¿no? En la dieta de los bebés, si eso disminuye la retinopatía prematura, ¿no? Y con muchos resultados muy positivos, ¿no? Eh, ya casi no tengo tiempo, pero bueno, acuérdense que lo que sí sabemos bien como oftalmólogos es que el VEGF es el mayor causante de estos neovasos que luego desprenden la retina y sangran. Entonces nosotros tenemos tratamientos como inyectar medicinas antiangiogénicas como el Lucentis, el Avastin, el Eylea, ¿no? Nosotros ahora en la terapia neonatal vamos, cuando tenemos niños en zona uno, que todavía les falta mucha retina, ahí los inyectamos, y eso nos da tiempo para que la retina crezca un poquito más y tratar de evitar la ceguera, ¿no? Em, bueno, aquí déjame, me paso. Aquí están otra vez los factores de riesgo. Cuando un niño, por ejemplo, cuando nosotros vemos un niño y nos dicen tuvo NEC, ¿no? O tuvo sepsis, anemia, ya sabemos que ese niño nos va a dar problemas, ¿no? Entonces, para que tengan a su oftalmólogo en su hospital bien listo, ¿no? Y esta es como se hacen los exámenes, pero ya ven lo que publicó Francisco, que estamos tratando de modificar estos criterios, ¿no? Em, y bueno, miren, acuérdense, estas son las medicinas que damos, el ciclomidril, que es ciclopentolato, fenilefrina, con unas concentraciones muy pequeñas, pero ha habido bebés que incluso con la fenilefrina en el 1% causan problemas vasculares, ¿no? Y pueden causar hipotensión y taquicardia, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas gotas, siempre estar bajo la terapia con doctores neonatólogos especializados para que nos ayuden a controlar esto. El ICROP es el International Classification el de la ROP, y hay tres. La más frecuente en el 2021 es el ICROP 3,
y básicamente divide el ojo en tres zonas, en zona uno, 2 y 3, y la severidad, el estadio es estadio 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y luego si hay enfermedad de plus o no, y cuántas horas del reloj están afectadas, etcétera. Em, y esto más bien, esta clasificación del ICROP 3 es probablemente mejor para oftalmólogos que para neonatólogos, pero para que ustedes más o menos sepan, cuando el oftalmólogo va a su terapia y les dice, este niño está en zona uno, zona 2 o zona 3, entre más la zona, menos enfermo está el niño de los ojos, o sea, zona 3, entonces decimos, ah, bueno, no está tan enfermo. Zona uno está bien enfermo de los ojitos, ¿no? Igual con el estadio uno menos enfermo, estadio 5 está muy, muy enfermo de los ojos. Eh, y bueno, bueno, ya son casi son las 11. Entonces, no sé, nomás unas fotos para enseñarles las fotos de enfermedad plus. Esto es lo que nosotros vemos en el ojo cuando nos asustamos que el ojo está muy enfermo. Vean cómo las arterias y las venas están bien dilatadas y bien tortuosas, ¿no? Eh, y aquí son los estadios que les dije. Esta es una retina inmadura. Todavía tenemos tiempo de que esa retina madure. Un estadio uno donde se ve una zona de marcación, un estadio 2 la demarcación está más marcada y luego en la zona, el estadio 3 ya hay un tejido fibrovascular y en el estadio 4 ya empieza a haber desprendimiento de retina y estadio 5 la retina está completamente desprendida. Bueno, quisiera decirles muchas más cosas, pero me voy a quedar aquí porque ya son las 11. No sé si tengan alguna duda de esto que rapidito les quería mencionar de la retinopatía del prematuro. Muchas gracias, doctor. Definitivamente podríamos pasar horas hablando de esto. Yo creo que luego lo invitamos otra vez. Lo invitamos para que nos hable pues, de muchos temas, ¿verdad? Entonces, pues, a dudas tal cual, solamente del retinoblastoma, nos comentaba la misma persona que preguntó de lo de algún otro estudio además del aspirado de líquido. Nos comenta que si usted sabe algo de una prueba de ADN fetal libre, que utiliza como más bien la base del microquimerismo, que le sacan sangre a la mamá. Eh, no, la respuesta corta es que nosotros aquí no lo usamos, yo no estoy muy familiarizado con eso, no sé si en algún otro país lo estén haciendo, pero me imagino que es muy similar a la biopsia líquida, ¿no? Donde Ujú. estamos tratando de ver si podemos buscar esas células, esos pedazos de DNA, RNA circulando en la sangre, ¿no? Materna o fetal, para ver si el paciente tiene retinoblastoma. Y yo creo que es el futuro va a ser ya sea sangre fetal o sangre de la mamá periférica, ¿no? Que nomás casi en cualquier lugar la puedes sacar. Ese va a ser el futuro. Y pues Eh, nada más que puras felicitaciones en los comentarios. Muchas gracias, doctor. Estaremos en contacto para próximas pláticas y así nos acepta la invitación. Y pues claro, nada, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes, que tengan buen día y nos vemos el próximo miércoles. un placer. Hasta luego.